Hola, soy la Basmati y de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Edvard Munch y se llama La danza de la vida, que es de 1900. Forma parte de un friso porque él entiende su obra como arte secuencial. Yo también la entiendo. O sea, este señor es el autor del Grito, para quien no lo sepa, que le ha perjudicado bastante, porque es un autor, un pintor excepcional, que además es bastante culto, que escribe muy bien y tiene muchísimos registros, tiene un discurso propio, tiene una obra magna, es obsesivo, compulsivo, ay, que me lo tape, trabajando y bueno, que a veces los árboles no dejan ver el bosque. Así son las cosas. Voy a intentar hablaros de la danza de la vida y voy a intentar hablaros también un poquito de él. Voy a ir haciendo digresiones porque me ha salido muchísimo material y lo mismo hago como ayer. En cuanto llegue a un punto de tiempo, cojo y corto, porque lo que se trata es de hacer un semblante, un breve semblante, un perfil que no quiero que dure más de un rato. Bueno, mirad, en 1863 nace en Cristiania. Cristiania es la actual Oslo, él es noruego. Ya sabéis que Noruega se independiza en 1905, antes había sido mitad de Dinamarca, mitad de Suecia, y por fin, entonces, viven un grandísimo furor en esta época, 1905, un furor nacionalista. He de deciros que, de alguna manera, los padres de la vanguardia, de la modernidad, son Van Gogh y Edvard Munch. Edvard Munch es como 11 años más joven que Van Gogh, era mucho más culto también que Van Gogh. Bueno, Van Gogh es como más brutal en sus pinceladas, él sin embargo es diferente, es otro, pero ellos son herederos. Está el impresionismo, después está el neoimpresionismo. Ellos son como, sobre todo Munch es el eslabón que une el final del siglo XIX con la modernidad, porque él es ya moderno. Después de él se van a basar, ya tenemos aquí los gatos, en él se van a basar totalmente los expresionistas, sobre todo los expresionistas alemanes, lo van a tomar como referencia, porque él de alguna forma se basa, el grito es el grito de angustia del hombre moderno y él lo que pasa es que abandona totalmente la mímesis y se introduce en lo que es la subjetividad. Sus cuadros son pura emoción. Ellos también retoman mucho, su arte viene también mucho del romanticismo. Tiene el instinto, el que no sea indiferente. Y toda la obra que tiene, nadie puede ver una exposición suya y quedarse igual, porque para él es, nunca mejor dicho, la compulsión natural de los seres humanos, que es eros y thanatos, ya lo decían los griegos, o sea, amor y muerte, y no hay otra, otra cosa. Entonces, él está muy marcado, ahora lo contaré, desde su infancia. Él es hijo de un padre médico, médico militar, que su madre muere cuando él tiene 5 años, muere de tuberculosis. Creo que son 5 hermanos. Después otra hermana tiene esquizofrenia y tengo que leeros una frase, voy a ver si la encuentro, que dice: enfermedades, locura y muerte son los ángeles negros que velan mi cuna al nacer y me acompañan toda la vida. Bueno, ya sabéis que los escandinavos, espero que no me oiga ninguno, son un poquito depresivos por el tipo de clima que tienen un clima durísimo. Entonces, él se hace amigo, él sigue mucho, le influye muchísimo Søren Kierkegaard, porque además es del existencialismo, es totalmente coetáneo suyo, también Strindberg, que lo conoce, y Nietzsche. O sea, él influye muchísimo en su obra. Bueno, como he dicho antes, nace, voy a ver si me organizo, voy a ver si estructuro algún día esto, porque bueno, vuelvo a repetir. Repetición del telediario. Nace en 1863 en Lota, cerca de Oslo, un pueblecito cerca de Oslo. Y bueno, que en ese momento se llama Cristiania, y es sueca. Bueno, la muerte de su madre y de su hermana, como estaba diciendo, su hermana muere cuando se lleva un año con ella, estaban muy unidos, cuando tiene 15 años, tuberculosis. Después tiene otra hermana que la ingresan siendo pequeñita, o sea, a lo mejor con 11 o 12 años, porque era esquizofrénica. Su familia se habían dado muchos casos de esquizofrenia y él era consciente que tenía como la sombra de la locura detrás suya, y es muy bebedor.
he de deciros que a lo largo de su vida, ahora os lo contaré, tiene diferentes crisis y a lo mejor en una de ellas, entonces, a principios de siglo, que era relativamente joven, está un año ingresado en una clínica de desintoxicación. Y además llega un punto porque tenía una grandísima promiscuidad y bebía muchísimo, o sea, llevaba una vida y trabajaba todavía más, llevaba una vida trepidante y eso le acaba pasando factura. Y después, en un momento dado, cuando vuelve a su tierra, porque ahora mismo lo contaré, va a estar en Francia, va a estar en Alemania, en un momento dado vuelve a su tierra, Noruega, y tiene protectores allí, tiene patrocinadores. Y uno de ellos se queda con el cuadro del Grito y lo vendió hace pocos años, 1 o 2 años, y alcanzó unas cifras de esas de locura. Y bueno, este protector, bueno, él se compra una finca y entonces ya se dedica nada más que a trabajar. Clausura su vida amorosa. La amante con una botella le hacía sangre, con unas cosas que dices tú, madre mía, madre mía. Bueno, la muerte de su madre y de su hermana lo marca muchísimo. Una de sus hermanas se casa. La hermana que muere se llama Laura. La hermana tiene solamente una hermana de los 5 que son, se casa y muere al poco. O sea, el único que sobrevive es él y el padre. El padre era muy colérico, muy estricto, como son, ya sabéis que tienen un tipo de protestantismo un poco exagerado. Lo digo un poco exagerado porque a mí los países escandinavos, no me canso de decirlo, que para mí son perfectos. O sea, son sistemas mixtos, con las ventajas del sistema libre de mercado y con las ventajas socialistas, pero después, o sea, con una enseñanza maravillosa, pero después te encuentras con que tienen, o sea, ellos fueron un poco los que inventaron el personaje del refugiado, han dado asilo a toda la gente desesperada a lo largo de la historia, en fin, tienen unas virtudes maravillosas, pero después te encuentras que son los más maltratadores de género de todo el mundo, aunque también hay otros que dicen que son los que denuncian, porque en otros sitios tenemos maltratadores de género, pero no se denuncia, los más pedófilos, los más depresivos, los más suicidas y los más alcohólicos de todo el mundo, dices tú. Pero bueno, ¿cómo una sociedad tan maravillosa, mis gatos los mato, cómo una sociedad tan ejemplar, tan maravillosa, tan exquisita, tan educada, puede tener esa, yo lo achaco a la temperatura, el clima que tienen, que se pasan 3 meses a oscuras, 3 meses con luz, bueno, tiene un clima terrible. En fin, Suecia, por ejemplo, tiene el 75% de su geografía es un desierto frío, Laponia. O sea, quiero deciros que no tienen un... Y después son gente educadísima, en fin. Bueno, vamos a dejar de hablar de eso porque se ha hablado de Munch. Bueno, la muerte de su madre, la muerte de su familia cuando es tan pequeñito, lo marca muchísimo y eso va a hacer que sea muy expresionista, estamos hablando de simbolismo. Ya sabéis que os dije ayer, cuando estuve hablando de Vasily Kandinsky, que cuando se da la revolución industrial hay un abandono del campo, de las tradiciones populares, de la religiosidad popular, entonces llegan a la ciudad para hacinarse, no conocer a nadie, el concepto moderno de vida, entonces emergen enfermedades como la esquizofrenia y tal, que antes se desconocían totalmente, y de alguna forma los artistas con el simbolismo lo que se dedican, porque hay un simbolismo literario y un simbolismo artístico. Me estoy refiriendo al artístico, aunque ahora hablaré un poquitín de Mallarmé, etcétera, porque son coetáneos en el tiempo, pero son totalmente diferentes, aunque tienen una base común, etcétera, pero no tienen nada que ver. Entonces, el simbolismo artístico lo que intenta es a esas personas generarle nuevos símbolos para que tengan como agarraderos, yo qué sé, para sus nuevas vidas, que son millones de personas donde se ha dado una revolución industrial y que sencillamente se han quedado totalmente desprovistos de tradición. O sea, cuando vivías en un sitio pequeño, pues tienes tu padre, tu abuelo, tu tío, tu no sé qué, de pronto llegas a una ciudad y vives en un barrio obrero en condiciones ínfimas, tienes unos trabajos horrorosos y bueno, aunque hay muchísimas oportunidades y muchísimas posibilidades de futuro, tienen un presente horroroso. Eso es una cosa que cuando vienen los inmigrantes de África no lo saben. La verdad, pobrecillos, merecen eso y más porque vienen huyendo del horror, pero no saben que aquí tampoco es fácil la vida. Bueno, que muere de tuberculosis y la madre de la hermana, y entonces él tiene como muy presente siempre la muerte. El cuadro que os voy a hablar ahora, él es muy partidario
cuando digamos, tiene su discurso propio, llega a su discurso propio, que gracias a que viaja, le dan una beca para Francia, está varias veces en París y en Alemania, también en Milán, él no habría sido el mismo si se hubiera quedado en Noruega, pasa como nuestro Picasso, no habría sido el mismo si se hubiera quedado en Málaga o en Madrid y no se hubiera ido a París. Él va a París y entonces se pone en contacto con lo que es la capital del momento y lo que está, digamos, lo que está trascendiendo de sensibilidad del momento. Y entonces, claro, lo convierten en un artista totalmente diferente. Bueno, que él marca, digamos, marca. No se acaba de decir una cosa. Esta obra, que estaba empezando a decirlo, pertenece a una serie. Él pinta siempre series. Es muy partidario de cuando venda no vender cuadros solos, como ha ocurrido con el Grito, que se ha convertido en un icono del siglo XX, donde salen los Simpsons con el Grito, donde puedes dar un emoticón y sale el Grito para decir que estás angustiada. Él es partidario, ya sabéis, el concepto sincronía-diacronía, ¿no? Él es partidario de que las piezas se vendan, la serie entera, porque él es partidario de un arte más secuencial. Cualquiera que sea de arte es más partidario de un arte secuencial, porque realmente él está hablando de la vida, la madurez, la muerte, pero deja siempre en este friso que os voy a hablar, porque realmente os voy a hablar de esa pieza, deja abierta la serie, porque de nuevo hay un hombre y una mujer jóvenes desnudos en la última pieza, y cuando se le rinde tributo en su país, en Noruega, se le abre un museo a los 100 años en Oslo, dedicado a él, que es una preciosidad. Lo estoy viendo, no he viajado allí, de verdad, me encantaría, pero en fin. Y bueno, entonces se hace esta serie que consta de 22 cuadros, al principio son 15, luego son 22. ¿Cómo diría yo? La sala de exposición se decora exactamente igual como cuando fue expuesta para rendirle un homenaje, y entonces se decoran todos los cuadros juntos, esa serie, que muchos de ellos estaban en manos particulares, para rendirle un homenaje a este maravilloso pintor. Bueno, voy a seguir. Bueno, él inicia los estudios de ingeniería, pero se da cuenta que lo que quiere ser es pintor. Desde pequeño le gustaba muchísimo. Y entonces se mete en una escuela de arte, en la Real Escuela de Arte y Dibujo, y en un momento dado de Cristiania. Es que me hace mucha gracia lo de Cristiania, luego lo cambiaron con Oslo, como se independizaron. Y comienza a trabajar. Pero él, ¿cómo diría yo? Su discurso no lo tiene hecho al principio, ni de broma. Y entonces expone la ciudad. Bueno, pero él de entrada ya considera el arte figurativo, sabéis que el arte figurativo es el que copia, la mímesis, como muy superficial. Él está convencido desde un inicio que hay que trascender a las emociones. Y entonces, por lo que para su obra ahonda en su estado mental. Bueno, entre 1800, te mira la fecha, 1889 y 1892, vive en Francia, en París. Le dan una beca, pero después le vuelven a dar una beca. Tiene un trajín de ir y venir en Francia y está también en Múnich. Bueno, y en Berlín va más también. Bueno, esta época es el periodo más productivo suyo. Cuando está entre Francia, él va y viene a su tierra, consigue becas y tal, entre París, Berlín, etcétera. Bueno, pero al principio del siglo XX su salud mental se resquebraja y empeora la adicción a la bebida, y entonces o sea, llega un momento que se agrava la situación. En 1908 sufre una crisis nerviosa y entonces lo ingresan en una especie, no en manicomio, es como una casa, que eso se llevaba mucho en el siglo XIX, no sé si se llevará ahora, la verdad es que no tengo ni idea. Una casa le llamaban, era un poquitillo manicomio, pero bueno, quiero decir que tenía psiquiatra y tal, pero no había descarga eléctrica ni cosas de estas, ni lobotomía. Era como en el campo, en silencio, relajado. Bueno, tras el tratamiento regresa a Oslo y se entrega una vida solitaria. Entonces compra una finca y ya se queda en esa finca trabajando. Es muy trabajador. Y bueno, es decir, con sorpresa, que me ha encantado, que es un grandísimo grabador sobre xilografía, sobre tabla, que de la obra muchas veces tiene más de una, la tiene en grabado y luego la tiene en pintura. Y en 1944 muere en plena Segunda Guerra Mundial. Es decir, que ocupada Noruega por los nazis. La cultura cristiana es decir, mira, estoy hablando ahora mismo, este señor, o sea, ¿cómo diría yo? En sí mismo representa el simbolismo. Ya sabéis que hay una serie de etapas en la pintura que se continúan una a otra y que beben una de otra. Pero él
ha empezado con el neoimpresionismo y digamos, va a ser la inspiración porque su discurso va a desarrollarse de tal manera que va a ser expresionista. Él lleva un momento que es expresionista y los expresionistas alemanes son los que lo siguen a él. Que os hablé, pero bueno, no tengo problema volver a hablar. Me gustaría hablar de cosas que no he hablado, pero bueno. Es decir, hablando de simbolismo, que por ejemplo a los santos cristianos se les reconocen por sus atributos. San Pedro lleva las llaves del reino del cielo. Yo qué sé, San Juan lleva un libro, tenemos la Eva con su manzana perversa, yo qué sé. Y después los símbolos permiten como generar toda una serie, estamos hablando de símbolos visuales, permiten generar, ya sabéis que en poética, en retórica, esos símbolos, esas figuras retóricas se pueden aplicar igual a la poética, digamos, un soporte escrito o a la poética visual. Por eso, bueno, esos símbolos pueden hablar de las virtudes o vicios de un ser humano o narrar historias completas. Por ejemplo, los lirios significan, ¿cómo se dice?, pureza, y la manzana, pues eso, perdición, como he dicho antes. Y bueno, pero voy a decir también que visualmente la alegoría y el mito también funcionan como símbolos para representar diferentes niveles de significación en arte. Este tipo de simbolismo, ya estoy yo con los picores, en cuanto me pongo a hablar de esto, no sé lo que tiene. Este tipo de simbolismo no se refiere a la corriente literaria homónima, como he dicho antes, que triunfa a finales del XIX. Los artistas de este tipo de simbolismo utilizan como si dijéramos los símbolos estables que son reconocidos. Ya sabéis que llevamos un background. Y bueno, al contrario, o sea, ellos en el cuadro lo que quieren, por ejemplo, Edvard Munch es diferente, aunque es lo mismo, es diferente. Lo que quiere es, cuando alguien ve el cuadro, que despierte emociones, ideas a través de las imágenes. Vosotros, si veis, por ejemplo, El Grito, no os deja indiferente, pero tiene muchísimos que son muy buenos, ¿eh? El Grito de Munch, vuelvo a repetir, yo creo que le ha perjudicado. Bueno, el simbolismo es de deciros que florece en Francia, alimentado por poetas como Stéphane Mallarmé, Charles Baudelaire, Jean Moreau, pero pronto los artistas de otros lugares se unen a este movimiento como Edvard Munch. Pero él tarda todavía, ¿eh? Él tarda. O sea, él cuando está en Noruega, que es jovencito, que ha terminado su Fine Arts, Bellas Artes, sabe lo que no quiere, pero no tiene claro lo que quiere. Y entonces es gracias a la beca que le dan en París cuando descubre qué es lo que quiere. Y bueno, ellos parten del énfasis romántico, parten también de la intuición. Ellos quieren, como diría yo, luchar contra la objetividad, contra el patrón de conducta, sería la palabra, del naturalismo y el impresionismo, aunque no está limitado a un único estilo visual, y sus adeptos siguen, digamos, como varias vías para alcanzar los objetivos, pero más o menos el patrón es ese. Bueno, modifican la línea del color, recurren a insólitas combinaciones, imágenes, abordan temas como él tiene mucha obsesión con la muerte, porque de pequeño perdió a su madre con 5 años y a su hermana con 13 años, y siempre la muerte como que le ha perseguido, y un padre muy estricto, y entonces el deseo y la muerte, Eros y Thanatos, están en su obra, pero vamos, desde el primer día. Ya tengo aquí a mi Merlín. Merlín, por favor, ¿me vas a tirar todo? Bueno, mucho recurre a las asociaciones musicales. Es decir, una cosa, en parte influido por las teorías de Baudelaire, que me parece que lo dije ayer con Vasily Kandinsky, porque mira, una cosa son los dones que podemos tener con la sinestesia, que la tenga, ¿no? Pero Baudelaire dice que los colores están relacionados con las notas musicales, y la verdad es que en este momento es la sensibilidad del instante, lo mismo que la teosofía, como dije con Vasily Kandinsky, que es coetáneo totalmente a Edvard Munch. Bueno, otras imágenes que utilizan los simbolistas son la mujer fatal, la femme fatale, en francés, al final acabaré aprendiendo francés. Bueno, y los personajes andróginos, las cabezas cortadas como Medusa, que tiene todos los pelos que se convierten en serpiente cuando lo tiran en Libia, no sé si conocéis la mitología. Bueno, y los besos, él tiene mucha obsesión con los besos, porque dice que cuando alguien se besa, cuando una mujer y un hombre se besan, se neutralizan, ya no es ni lo uno ni lo otro, son dos personas besándose. Digo yo, ay, mira qué bonito. Y entonces
hace grabados y hace también pinturas sobre ese tema. Bueno, los cuadros están adornados con ideas esotéricas y místicas, indicios del renacimiento de un interés por la teosofía, como os he dicho, que es una corriente filosófica que busca alcanzar el conocimiento directo de lo divino mediante el éxtasis, la intuición, etcétera, etcétera. La teosofía también la utiliza Vasily Kandinsky, lo dije ayer, ¿eh? Bueno, los pioneros en el simbolismo francés, es decir, los nombres son tres. Uno es Gustave Bourreau. Yo cuando leo Gustave, digo yo, el reportero de Barrio Sésamo. No me hagáis caso, que hago chistes malos. Gustave Bourreau, Pierre Puvis, es que llamarse Pierre Puvis, muy francés, es de Chavannes, y Odilon Ralón. Entonces esto lo he puesto en el blog, todas las pinturas de cada uno. A uno sí que lo conocía, a los otros dos no. Bueno, que es en fin, que tiene... ¿Cómo se llama? Muró, es muy introvertido. O sea, hay dos que son muy introvertidos, tienen temas mitológicos, religiosos. Es verdad que no hay un patrón común, sí que hay unos objetivos comunes, pero no un patrón común, porque el tipo de pintura que tienen los tres no tienen nada que ver. Hay uno que me encanta y dos que me gustan regular. Bueno, tiene temas religiosos como la aparición, donde se ve Salomé, que se le aparece la cabeza de... Juan Bautista ahí que le va persiguiendo, la malvada. Después Pubis inspira a toda una generación simbolista con el pobre pescador. Este tiene una pintura mural maravillosa. El pobre pescador, este es el que me gusta, que lo pinta en 1881. Bueno, y después está en los carboncillos y litografía está Redón, que tiene una imaginaría onírica. Lo mismo pinta un insecto, una cucaracha, y este no está mal tampoco, pero el que más me gusta era el anterior. Bueno, botánica, insectos, bueno, que está muy de moda, ya sabéis que en esta época tenemos a Darwin, etcétera, etcétera. Bueno, en Noruega Munch está todavía, que no se entera demasiado, está todavía lejos del simbolismo. Cuando ha emergido el simbolismo, hasta que no viaja a Francia y vive allí durante unos cuantos años, digamos, no se impregna de la sensibilidad del momento. Primero se acerca al naturalismo, como he dicho, en 1880 se une, hace como... Porque era tipo pueblo, Oslo, que estaba en estos momentos. Hace un grupo que se llama Los Bohemos de Cristiania. Y bueno, y el grupo redacta como un manifiesto, pero él dice que solamente está de acuerdo con lo primero, que es, solamente se compromete con lo primero, que es escribirás sobre tu vida. Él tiene unos diarios que ahora mismo tiene una letra muy difícil, durante toda su vida escribe. Y se están transcribiendo incluso al inglés porque es muy interesante, es muy buen escritor y además es bastante culto. Culto. Bueno, de vez en cuando tengo que echar un ojo a la fecha porque aquí no tengo teleprompter, me lo tengo que acordar de todo. En 1880 empieza a viajar para absorber las ideas, como he dicho, de simbolistas. Le influye mucho la síntesis de Gauguin, como he dicho antes, Søren Kierkegaard, o sea, no solamente los pintores simbolistas, sino también Søren Kierkegaard, el existencialismo danés, o sea, danés, digo yo. Søren Kierkegaard, yo creo que era noruego también. En fin, Ibsen y también Nietzsche, que son los de sus coetáneos. Bueno, a él le gusta la idea de Gauguin de sintetizar la emoción, así como la fantasía. Le gusta también otro pintor suizo, que no me acuerdo cómo se llama, porque es que son nombres alemanes en Suiza. Se podía haber sido italiano, que así me hubiera aprendido. Arnold Böcklin o algo así. Bueno, comienza a generar su propio discurso, simbolista, por supuesto. Y entonces empieza con un cuadro que se llama Melancolía Bote Amarillo. Eso sí me acuerdo porque tiene un nombre muy particular, que es de 1892. Y ese está, digamos, dentro de sus clásicos, muy bonito, donde se muestra un estado de melancolía. Ya veréis que aquí, si no te mueres, melancolía. Y si no, con la amante. Aquí no hay otro tema. Bueno, que es más como un estado narrativo. Muchas de sus piezas llevan títulos de conceptos abstractos y suelen estar basados en experiencias que tiene. Bueno, salen todas sus amantes en los cuadros, es una vergüenza, ¿eh? Yo siempre me tengo que relacionar con alguien que me saca el cuero en el cuadro, no sé yo, o peleándome, o no sé, no me habría gustado demasiado. Bueno, desde el inicio de su carrera concibe los ciclos de pintura. Ya he dicho que él no concibe la pintura
como lo concibe en una serie y me parece una buena idea. Y bueno, quiere que los cuadros se exhiban juntos y se vendan juntos. Entonces, la danza de la vida pertenece al conocidísimo friso de la vida, que es el que ponen cuando se homenajea, se abre el museo y se le homenajea a este señor porque es espléndido, de 22 piezas. Y ahí está también el grito. Es un proyecto que evoluciona a lo largo de varios años y cuando expone por primera vez esta obra en 1900, son 15, pero después pasan a ser 22. En 1902 en la muestra de la secesión de Berlín cuenta con 22 piezas y entonces está organizado en torno a 4 secciones principales. Las semillas del amor, porque claro, está hablando de la vida. Y el cuadro que os voy a contar hoy, que lo he puesto ya en el blog, sale como la noche de San Juan, ahora lo cuento, y están todos bailando. Ellos lo celebran mucho en Escandinavia, están abrazándose y entonces sale una mujer jovencita, virginal, él está con una mujer, están abrazados los dos y después sale una mujer mayor que está entristecida. Y yo, ¿por qué no sacan las mayores entristecidas, hombre? Sácanos contentos, que también estamos contentos. A ver qué crees. Entonces son como las 3 fases de una mujer. La que está abrazada al hombre está rojo pasión. Y la que es virginal está vestida de blanco. Y la que es mayor la ha vestido de negro. O sea, como las fases de una misma mujer. Bueno, están en esta serie está la semilla del amor, la plenitud y el fin del amor, que incluye la danza de la vida, que es la que os voy a contar hoy. Está el miedo a la vida y la muerte. Para la danza de la vida se basa en la noche de San Juan, que se celebra muchísimo en Escandinavia. Y la escena acontece, es que tiene unos nombres. La escena acontece, tengo que leerlo, Asgard, eso, ahí, que es un pueblo donde Moon pasa todos los veranos y utiliza la estructura y además han dicho y han repetido diferentes críticos porque siempre en sus paisajes nocturnos aparece una lunita muy redonda, pero después aparece una sombra de la luna, aparece en fin, no quiero decir el nombre, un órgano masculino porque si no me censuran el vídeo. Es que estamos en plena época también de Freud, que ya ha mostrado sus teorías, y Carl Jung está a punto de mostrar la suya del inconsciente colectivo. Entonces, claro, está muy de moda este tema. O sea, tiene una lectura psicoanalítica, pero vamos. Bueno, utiliza una estructura del tríptico. Esto es un tríptico para la composición, ¿eh? En sus diarios reflexiona en torno al sentido de 3 elementos principales. Al principio provoca escándalo sus cuadros, ¿eh? Porque él ha visto a su hermana enferma morir y tal, entonces hace The Sick en inglés, la chica enferma, que lo he visto en el British Museum y bueno, al principio es un escándalo en Alemania también, pero después no, después con el tiempo que lo quieren, porque es muy transgresor. Bueno, la imagen, ¿cómo se dice? Combina lo universal y lo personal. Él crea en su pintura una gran tensión porque mete 2 cosas, suele meter cosas antitéticas, incluso a nivel de colores. Utiliza eso para crear un choque frente al que lo está viendo. Ya sabéis que una obra empieza cuando la empieza el autor y termina cuando la ve el espectador, ¿no? Pues, pero él quiere que el espectador no sea indiferente. Bueno, también usa el motivo en este cuadro que estoy contando, El baile de la vida, que la pareja que se mira a los ojos. En otros grabados también hay un grabado que se llama Mirándose los ojos, que lo he puesto en el blog, o en Atracción. Estos son los temas que suele utilizar, que la mujer es el personaje dominante. Eso tiene su gracia, ¿eh? Yo lo veo un poquito misógino, pero no me hagáis caso porque como vivimos tiempos de feminismo, ahora cada vez que se nos ocurre decir que vemos a alguien misógino nos dicen así que, y bueno, él siempre pone como si las mujeres fuéramos como una especie de mantis religiosa que atrapamos al varón y lo devoramos. Así hay un pelo que se enrosca, un brazo que se no sé qué. Digo yo, pues no sé, no parece. Bueno, hay una versión que se llama Atracción y el cabello de la mujer se enrosca en torno al cuello y la cabeza, como si fueran ahí a devorarlo, como si fuera un insecto que atrapara a su presa. ¿Os digo yo? Las mujeres somos mantis religiosas. Total, el amor de su vida, uno de sus amores, o por lo menos uno de sus amores grandes que sale en este cuadro que os digo hoy, es su prima y con la que tiene relaciones y vive con ella y llega un momento que lo deja, pero claro, si le daba tanto, pues no se puede vivir con una persona que bebe tanto. Bueno, en La danza de la vida, que es el cuadro de hoy,
con la que baila, por lo visto, es la prima, su amor, las mujeres lo abandonan siempre. Es difícil llevar una relación con alguien que está alcoholizado. Bueno, el vestido de la mujer tiene un papel similar, envuelve la piel del hombre. No digo yo, es como si fuéramos todas unas malvadas. Bueno, muchos de los personajes del cuadro están basados en las mujeres de su vida, como he dicho, y el friso de la vida es el mayor legado de Munch, que no intenta venderlo entero como una sola pieza, con la esperanza de que haya algún museo o alguna sala de exposiciones que se lo mantenga, pero no lo consigue, ¿eh? Pero sin embargo el friso ha tenido un efecto duradero, porque Munch está considerado el pintor noruego más relevante de toda su historia, y su aproximación al simbolismo es la mayor fuente de inspiración, como he dicho antes, para los expresionistas. Y espero que os haya gustado. Hasta mañana.